Radio Pilares es un espacio de diálogo, información y reflexión. Las opiniones vertidas en sus programas son de quien las emite y no necesariamente reflejan la visión de Pilares. Transmitimos ideas, construimos comunidades, transformamos la forma de escucharnos. Radio Pilares. Pilares, puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes presentan Radio Pilares, las voces de la comunidad. Semanáhuatl. Hablemos del mundo náhuatl, lengua y pensamiento que vive en el México de hoy. Panoltin, Luiguancincintin, Kenticate. Hola, mis estimados amigos, ¿cómo están? Macuali Xihualacan, bienvenidos una vez más a su programa Semanáhuatl, transmitiendo desde la cabina de Pilares Yancuic, acá por el oriente de la CDMX, por el rumbo de Quetzalcóatl, a un lado del Metro Constitución. Les saluda su amiga Cihuapactli y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes para compartir la lengua y pensamiento del mundo náhuatl que pervive en el México de hoy. En esta emisión nos acompaña en los controles Bernardo Enciso y en la atenta producción Erandia Bendaño. Pues, ¿qué les parece, estimados radioescuchas, si el día de hoy hablamos de literatura mexica? Aprovechando que ya estamos de vacaciones y que las lluvias a veces nos obligan a quedarnos en casa, ¿por qué no aprovechar para leer algo sobre la Huehuetlactoli o palabra antigua? ¿Qué tal conocer la Xochitlactoli o palabra florida? Quizá les guste saber algo de sasanilis, adivinanzas o cuentos. O bueno, ¿por qué no deleitarnos con un Xochicuicatl? Es decir, la flor y el canto, que es lo mismo que poesía. Bueno, pues les comento que dentro de las composiciones de la tradición prehispánica, los expertos señalan que existen dos grupos: los cuicatl, que son los cantos, himnos y poemas, y los tlactoli, que es la palabra, el discurso y la narración. Ellos consideran que los cuicatl corresponden a las creaciones poéticas, con ritmo y medida, mientras los tlactoli pueden ser expresiones en prosa. ¿Sabían ustedes que los pueblos de la náhuatl, así como los diversos pueblos ancestrales de nuestro país, tenían sus propios mitos, leyendas, poemas y rituales? Pues sí. Y la principal característica de esta literatura náhuatl era su oralidad, es decir, se transmitía de generación en generación, a través de la palabra hablada para quedar en la memoria colectiva. Los relatos y poemas mexicas están muy relacionados con la cosmología y la religión. Tenía que ver con su forma de explicarse el mundo, con sus creencias religiosas y sus rituales. Por ello, los temas esenciales de la literatura mexica hablaban sobre la creación del universo, sobre sus dioses, la guerra, la muerte y valores guerreros. A través de sus formas de expresión oral y artísticas, se entretenían y adquirían conocimientos sobre los astros, sobre la historia, leyes y valores sociales. Algunos de sus géneros fueron también la poesía, mitos, relatos, leyendas, discursos ceremoniales, cantos y dramatizaciones. Sí, aunque ustedes no lo crean o no lo sepan, también había teatro náhuatl. De hecho, hay 2 tomos muy grandes por ahí que se pueden consultar sobre las diversas obras teatrales que se escenificaban en el mundo náhuatl. Todo esto es una expresión literaria que parte de la palabra. Era muy importante precisamente para nuestros pueblos ancestrales el ejercicio de la palabra y sobre todo en el idioma náhuatl. Si bien la literatura náhuatl
tuvo como característica principal su oralidad, varios conocimientos y relatos fueron recogidos en los amochtli o códices y en representaciones artísticas como cerámicas y relieves. En cada uno de ellos se contaban grandes historias o se resumía el origen de la creación. Por ejemplo, tenemos el calendario azteca, que es toda una enseñanza, toda una historia de lo que significaba para ellos el mundo. Sobre piedra y papel quedaron los pensamientos de los pueblos de la náhuatl, y aunque no tuvieron un alfabeto como tal como el que hoy conocemos, fue a través de sus ideogramas simbólicos donde han quedado plasmadas sus ideas. Recordemos que existe lo que se llama la tira de la peregrinación, que es todo ese relato que se plasmó en los grandes códices de papel amate sobre el peregrinar que tuvieron los pueblos desde que salieron de Aztlán hasta llegar a lo que sería la Gran Tenochtitlan. Pues bien, queridos radioescuchas, con la llegada de los invasores, muchos de estos textos originales se perdieron, por lo que algunos misioneros hicieron que los propios macehuales o la gente del pueblo les dictaran o escribieran sus historias y cantos, así como lo hizo Fray Bernardino de Sahagún y otros tantos frailes que se dedicaron a hacer toda esa recopilación de la historia oral y escrita de nuestros ancestros. Afortunadamente, hoy vemos un resurgimiento de la literatura en lenguas originarias y, por supuesto, un renacer del yancuicatl o canto nuevo, de la poesía en voces tanto de mujeres como de hombres en su lengua originaria, nuevos tlacuilomej o escritoras y escritores isochicuicamij o poetas de la lengua náhuatl y otros idiomas originarios nos adentran hoy en día en el mundo ancestral y en la cosmovisión de lo que sigue siendo el mundo para estos diversos pueblos originarios. Entonces, los invito a trasladarnos en unos momentos a ese origen de lo que fue el Semanáhuac, el mundo náhuatl que sobrevive hasta el día de hoy. No se vayan, regresamos. ¿Sabías que los pilares son espacios diseñados para que las y los ciudadanos puedan recrearse, aprender, compartir y contribuir a la sociedad? Acércate al Pilares más cercano a tu domicilio y aprende realización audiovisual, ajedrez, box, lengua de señas mexicanas, escuela de código, muralismo, cartonería, música, teatro, artesanías textiles, vitrales, confección textil, animación, huertos urbanos y cosecha de lluvia, entre otros. Todas las actividades son gratuitas. Continúa escuchando Radio Pilares, las voces de la comunidad. Estamos de regreso aquí en Semanáhuatl y los invito a trasladarnos al año 1325, cuando después de todo ese peregrinar o migración desde las tierras de Aztlán, llegaron los mexicas al Valle de México, donde construirían la gran capital. El lugar fue el islote de México Tenochtitlan. Este es un antiguo relato de Hernando Alvarado Tezosomoc en su crónica Mexicayotl, donde se describe el hallazgo del águila devorando a la serpiente, el símbolo del lugar destinado para establecer la gran ciudad mexica. Y dice así: voy recordando y haciendo en mi memoria las 7 cuevas del gran Chicomosto.
de 7 pueblos que un día caminaron para fundar el Valle del Anáhuac. De 7 pueblos que un día caminaron para fundar el Valle del Anáhuac, para fundar el Valle del Anáhuac. Llegaron entonces allá donde se yergue el nopal. Cerca de las piedras vieron con alegría cómo se erguía un águila sobre aquel nopal. Allí estaba comiendo algo, lo desgarraba al comer. Cuando el águila vio a los mexicas, inclinó su cabeza. De lejos estuvieron mirando al águila, su nido de variadas plumas preciosas, plumas de pájaro azul, plumas de pájaro rojo, todas plumas preciosas. También estaban esparcidas ahí cabezas de diversos pájaros, garras y huesos de pájaros. ¿Se imaginaron esta escena? ¿Qué les pareció este relato sobre la fundación de México Tenochtitlan? Emocionante, ¿no creen? Bueno, y les pregunto, ¿ya están listos, preparados para el magno festejo de los 700 años de la Ciudad de México? Pues les recuerdo que es la próxima semana. ¿No les emociona? Ojalá se puedan dar una vuelta al zócalo de esta gran Tenochtitlan y puedan apreciar lo que será una velación y un gran evento con danza y con muchos eventos festivos para conmemorar precisamente estos 700 años de la fundación de la gran México Tenochtitlan. Bueno, pues sigamos conociendo sobre la literatura mexica y les comento que en varios códices o libros antiguos de pinturas y caracteres jeroglíficos del México antiguo se habla de los temachtiani o maestros, de los tlamatini o sabios. Es precisamente en el Códice Matritense donde se incluye en náhuatl textos del siglo XVI de Bernardino de Sahagún, quien habla de los tlamatini como los poseedores de la tinta negra y de la tinta roja, los dueños de los códices, de la escritura y sabiduría, los guías de las personas, de las cosas y los negocios humanos. Era muy importante esta figura de estos personajes, pues se dice que ellos registraban en los códices el saber acerca de la divinidad, los cómputos calendáricos, los destinos humanos, las crónicas históricas. En algunos de estos códices había formas de evocar los cantares y poemas. Existían los huicámatl, es decir, los libros o papeles de cantos. Era una producción muy vasta la que tenían estos personajes contenida en los libros o en códices antiguos. De hecho, de ahí se desprende lo que son los huehuetlactoli o la palabra antigua. Y ustedes dirán, ¿y qué es eso de los huehuetlactoli? Pues bueno, les cuento que para el doctor Miguel León Portilla, un personaje que se dedicó mucho al estudio precisamente de la lengua y cultura náhuatl, tiene una producción muy vasta de investigaciones sobre este tema. Él nos dice que los huehuetlactoli son composiciones o discursos que dan testimonio de la sabiduría ancestral. Son la antigua palabra, están expresando en ellos un lenguaje primoroso. Su contenido se refiere a los principios y normas vigentes en el orden social, político y religioso del mundo náhuatl y los consideran como textos de filosofía moral y teología. Tienen un carácter de tenonotzaltzilistli, es decir, pláticas o amonestaciones. En ellos se mencionan las normas que debían de seguir las diversas a lo largo de la vida, pues todas las personas, desde el nacimiento hasta la muerte. En los huehuetlactoli se expresa el saber náhuatl, lo que es y debe ser la vida humana en esta tierra. Eran pláticas o son pláticas recogidas en textos que se dirigen a los hijos desde que son pequeños hasta que ya están casados, a los esposos, a los gobernantes, a los gobernados, a los enfermos, incluso
a los que ya han muerto, a los mercaderes, artesanos, gentes de otras profesiones, inclusive a los destinatarios, que son los mismos dioses. Son textos con un simbolismo y significado muy universal. Así como las grandes culturas y literaturas extranjeras o del viejo mundo tenían sus libros representativos de origen, pues también para los pueblos mexicas, para los nahuas, existían sus textos originarios que hablaban de cómo era todo ese origen y cómo debería de ser la persona. Miren, les voy a comentar un pequeño texto que habla precisamente de las palabras de una madre a su hija. Escuchen, obviamente, está en lengua náhuatl, pero en una transcripción castellana diría así. Mano costeca no xocoyotzin, mano costeca apiteyotzin, makoshi koshi pitelzin, makoshi pitelzin, mano costeca apiteyotzin, mano costeca no xocoyotzin, makoshi koshi pitelzin, makoshi pitelzin, mano costeca no xocoyotzin, mano costeca apiteyotzin, makoshi koshi pitelzin, makoshi pitelzin. Tortolita, hijita, niñita, mi muchachita, así seguirás el camino de quienes te educaron, de las señoras, de las mujeres nobles, de las ancianas de cabello blanco que nos precedieron. Escucha, es el tiempo de aprender aquí en la tierra. Esta es la palabra. Por un lugar difícil caminamos, andamos aquí en la tierra. Por una parte, un abismo, por la otra, un barranco. Si no vas por en medio, caerás en un lado o del otro. Solo en el medio se vive, solo en el medio se anda. Son consejos que de alguna manera se daban a los hijos, como ya hemos comentado. Es como ese libro que conserva pues cómo debería de comportarse la persona en esta tierra. Espero que les llame la atención. Por otra parte, también era la palabra del padre a su hijo. Y el padre, por ejemplo, le decía esto a su hijo. Mi collar, mi pluma preciosa, cómo se forja el metal precioso, el jade se horada. En la misma forja ha sido forjado, ha sido horadado. Ya sabes que el venado cuando lo persiguen va asustado, no sabe que va para caer en la trampa donde morirá. ¿Y tú, acaso eres venado para que no sepas a dónde vas? ¿Por qué te has ido mostrando? ¿Por qué te ha sido mostrado el camino que has de seguir? De tu arbitrio lo habrás consumado si lo pierdes. Solo esto es ya lo que escuchas, hijo mío. Makochi piltelzin, mano costeca no xocoyotzin, mano costeca apiteyotzin, makoshi koshi pitelzin, makoshi pitelzin, mano costeca apiteyotzin, mano costeca no xocoyotzin, makoshi koshi pitelzin, makoshi pitelzin, mano costeca no xocoyotzin, mano costeca apiteyotzin, makoshi koshi pitelzin, makoshi pitelzin.
Pues como verán, era una palabra muy sentida, con mucha emoción, que se daba a los hijos. Eran esa especie de consejos. Y bueno, ¿quién nos recuerda los consejos que nos han dado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, la gente que nos quiere y que de alguna manera también te dicen cómo debes de seguir viviendo, cómo debe ser tu camino? ¿A qué les suena todo esto de los Huehuetlactoli, la palabra antigua? ¿Qué les parece? Ojalá y les llame la atención y se adentren en buscar esta palabra antigua, esta Huehuetlactoli. Pueden sumergirse allí en las redes sociales y verán que es unos textos muy interesantes que esperamos pues llame su atención. Y bueno, vamos a continuar con otro género que serían los sasanili. Es una palabra bonita, ¿no les parece? Los sasanilis no son otra cosa más que las adivinanzas que se recopilaron en el libro 6 del Códice Florentino. Se les considera un género discursivo. En ellos se proyectan creencias, valores y actitudes que los nahuas del siglo XVI defendían como principios axiológicos y sociales. Hablan del entorno cotidiano. Y a diferencia de otros géneros, el sasanili tiene una naturaleza dialógica. Es decir, la coexistencia de dos o más voces donde un tema o asunto en común puede ser la palabra o descifrar una palabra. Vamos a ver algunos ejemplos de estos sasanili. Uno dice así: Sasan tleino, teticpac, totolon, huicaticac, nechcomitl. Esto quiere decir lo siguiente: ¿qué sobre las piedras es redondo y está cantando? ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Qué sobre las piedras es redondo y está cantando? Ah, bueno, pues ellos dicen que es la olla donde se cuece el maíz. ¿Qué les parece? Otro sería Sasan tleino, istac, tetzintli, quetzali, comantica, xonacatl. Y bueno, traducido esto quiere decir: ¿qué cosa y cosa piedra blanca y de ella nacen plumas verdes? Ah, bueno, pues ellos dicen que esta adivinanza tiene que ver con la cebolla. Otros sasanili más serían Sasan tleino, tepetoscatl, quitoca, momomantlax, calotiu, papalotl, que quiere decir qué cosa y cosa que va por un valle y va dando palmadas con las manos como la mujer que hace pan. Recordemos que para los nahuas el pan era su tlaxcali, su tortilla, y bueno, dicen que esto tiene que ver con la mariposa que va volando. Muy bonito, ¿no les parece? Y bueno, un último sasanili que quiero compartirles dice Sasan tleino, tezahuilama, tlayan, tlacuaca, tosan, que quiere decir ¿qué cosa y cosa una vieja monstruosa debajo de la tierra que anda comiendo y royendo? Ah, pues ¿qué se les ocurre que pueda hacer esto? ¿Qué cosa y cosa una vieja monstruosa debajo de la tierra que anda comiendo y royendo? Ah, pues es el topo. Pues sin duda los pueblos mesoamericanos y en concreto los del Valle del Anáhuac tuvieron una producción literaria muy extensa, muy vasta, desconocida incluso hoy en día porque tienen cantos, tienen plegarias, tienen evocaciones de portentos divinos, de aconteceres humanos y estas expresiones han logrado permanecer en el tiempo y son el testimonio de la grandeza del mundo náhuatl. Las creencias y la sensibilidad de nuestros pueblos ancestrales en todo el país se reflejan en eso, en sus historias, en su literatura, que tiene que ver con las leyendas, con los mitos, con las tradiciones que hoy en día perviven en este México de hoy. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos para seguir hablando de la literatura mexica. No se vayan, que les vamos a seguir contando de la tinta negra y de la tinta roja.
Pilares regenera el tejido social en zonas prioritarias mediante la participación de sus habitantes en comunidad. En Pilares encontrarás más de 131 actividades, cursos y talleres gratuitos para ti. ¡Te esperamos! Continúa escuchando Radio Pilares, las voces de la comunidad. Regresamos a su programa Semanáhuatl y continuamos hablando sobre la literatura en lengua náhuatl. Solo para recordarles que existieron los Xochiamostli o libros de flores, que eran un conjunto de cantos debido a sus autores que eran conocidos y muchos eran desconocidos, pero resalta la obra del rey poeta, del rey Nezahualcóyotl, Texcocano, cuyos cantos no dejan de ser muy poéticos y no dejan de ver en ellos pues ese rey poeta, filósofo y sabio, constructor, un personaje muy importante dentro de lo que es la literatura y la poesía náhuatl. Su vida ha sido escrita por diversos autores, incluso sigue siendo todo un mito, todo un sujeto de estudio hasta el día de hoy. Aquí les quiero compartir una de sus tantas producciones que dice así. Xochitlactoli. Niquitoa y Nezahualcóyotl. Cuish oc neli nemowa in Tlaltipac. Anochipa Tlaltipac san achica yanican. Telca calchihuitl no xamani, no teocuicatl intlapani, no quetzali ostequi. Anochipa Tlaltipac san achica yenica. Bueno, y esto quiere decir lo siguiente. Yo, Nezahualcóyotl, lo pregunto. ¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? Nada es para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Bueno, es uno de tantos poemas del rey poeta que ustedes pueden consultar también en las redes sociales. Hay libros específicos sobre su vida, su obra, lo que implicó su vida de este personaje que fue perseguido después de que mueren sus padres y se adueñan de su reino. Y bueno, todo lo que él tiene que padecer hasta volver a recobrar su señorío, su tierra. Ojalá y les interese y de veras adéntrense en este mundo de Nezahualcóyotl, que tiene poesía muy bonita, muy emotiva. Y bueno, vamos a seguir ahora hablando sobre las leyendas. Esas leyendas que se transmiten en forma oral. Muchas de ellas están contenidas, como ya les había comentado, en los Samoshtin, en los diversos códices que el día de hoy pues son todo un cúmulo de conocimientos que todavía se analizan, se interpretan y se va al fondo
de esta interpretación, de este conocer, de esa sabiduría que dejaron plasmada en estos libros nuestros ancestros y que, como ya les decía al principio, pues con la llegada de los invasores pues, se destruyen muchas cosas, pero se han vuelto a reescribir y muchos de estos escritores pues fueron personajes que vivieron en esa época y que de alguna manera pues reconstruyeron esta parte de la historia. Y estas leyendas, pues bueno, nos hablan de la creación de los soles, de cómo la vida empezó, cómo hubo un sol de un primero y quinto sol, que es el que estamos viviendo. Y bueno, estas leyendas son muy interesantes. Y una de ellas, que quiero comentarles, se llama precisamente así, la leyenda de los soles. Y bueno, esta leyenda cuenta sobre el nacimiento del sol, donde según la tradición mexica, los dioses se reunieron en Teotihuacán para crear al quinto sol. Dos deidades que eran Nanahuatzin y Tecusistecatl se ofrecieron como sacrificios para encender el fuego divino. Tecusistecatl era un hombre orgulloso que a la mera hora pues se desistía de su intento de echarse al fuego, mientras que Nanahuatzin, humilde y valiente, se lanzó a la hoguera. De esta forma se dice que Nanahuatzin emergió como el sol, Tonatiuh, y Tecusistecatl como la luna. Para asegurar que Tonatiuh pudiera moverse por el cielo y dar luz al mundo, los dioses también se sacrificaron, dando su sangre y corazones como alimento al sol. Vean ustedes cómo estas historias pues son de alguna manera también mitos, pero que han prevalecido y que siguen pues escuchándose, que han sido recogidos de estos textos antiguos que subsisten hasta el día de hoy. Los textos prehispánicos nos hablan incluso de la caída de Tenochtitlán y es muy emotivo el mensaje del último Tlactoani, conocido como la consigna de Cuauhtémoc, que permanece vivo en la tradición oral mexica. Este poema o esta consigna es muy interesante porque precisamente pues nos habla del fin de toda una historia mexica cuando llegan los españoles y hacen preso a Cuauhtémoc y bueno, lo asesinan y él tiene que hacer todo un consejo con los ancianos y decir, bueno, ya no podemos y tenemos que no rendirnos, pero sí guardarnos. Y precisamente este poema tiene que ver con eso. Ojalá les guste. Dice así, consigna de Cuauhtémoc. Nuestro sol se ha ocultado, nuestro sol se ha escondido y nos ha dejado en la más completa oscuridad. Sabemos que volverá a salir para alumbrarnos de nuevo, pero mientras permanezca allá en el Mictlán, debemos reunirnos, ocultando en nuestros corazones todo lo que amamos. Destruyamos nuestro Teocal, nuestro Calmecac, nuestro Tlacohuan, nuestro Telpochcaltin, nuestros Cuicaltin, y dejemos las calles desiertas para encerrarnos en nuestros hogares. De hoy en adelante, ellos, nuestros hogares, serán nuestro Teocaltin, nuestro Calcamej, Tlacohuan, Telpochcaltin, Cuicaltin. De hoy en adelante, hasta que salga el nuevo sol, los padres y las madres serán los maestros y los guías que lleven de la mano a sus hijos. Mientras vivan, que los padres y las madres no olviden decir a sus hijos lo que ha sido hasta hoy Anáhuac, al amparo de nuestros dioses y como resultado de sus costumbres y de la educación que nuestros mayores inculcaron a nuestros padres y que con tanto empeño estos inculcaron en nosotros. Que tampoco olviden decir a los hijos lo que un día deberá ser el nuevo país, el nuevo sol. Pues, ¿qué les parece, amigos? Esta herencia literaria de los pueblos de la Anáhuac, muy extensa sin duda. Tendríamos que dedicar un programa exclusivo pues a todo este conocimiento y análisis que es muy grato, muy emotivo y que es muy vasto. La verdad es que da mucho gusto conocer
toda esta forma de concebir al mundo y la expresión y las emociones que nos causan, los sentimientos que nos generan, pues toda esta tinta negra, tinta roja, como le llaman, el arte de sus autores ancestrales. En nuestros días, Inyancuic Xochitlactolio, la palabra florida, sigue siendo una forma de expresión que nos muestra el arte y pensamientos de estos dueños de la tinta negra y de la tinta roja, como también se conocía pues, a los escritores, a los tlacuilos. Hoy hombres y mujeres nos hablan de sus pueblos, de sus mundos y sus emociones. Hay un resurgimiento de las lenguas originarias en la literatura, en sus poemas, pues de norte a sur nuestro país es rico en poesía, en relatos, en cuentos. Las lenguas originarias se escuchan a lo largo de todo el país y en todo el mundo, de verdad hay una gran producción, afortunadamente todavía, de literatura en lenguas originarias, que se leen pues ya de forma globalizada. Hace unos meses incluso en el Palacio de Bellas Artes se llevó a cabo un encuentro nacional de escritoras en lenguas indígenas. Hoy en día existen muchos festivales que dan impulso a poetas y escritores que rescatan esa memoria y esa oralidad de sus pueblos. En la Ciudad de México existen pues destacadas mujeres poetas también que escriben en lengua náhuatl, aunque la información sobre ellas y su obra pues sí, sigue siendo limitada, hace falta mucha difusión de toda esta producción artística y literaria. Entre las más conocidas se encuentra Macuilxochitzin, una poeta nahua de la época prehispánica y que es hija de Tlacael, el que era el gran consejero de los mexicas. En aquella época, pues las poetas eran muy pocas, sin duda. Igual hoy en día, pues son pocas las que se van abriendo paso en lo que es la poesía náhuatl, digamos, de aquí, de la náhuatl. Habría que hacer como que un programa, creo yo, exclusivamente de las mujeres poetas, que sería muy interesante. Pues hay distintas poetas hoy también muy renombradas, sobre todo oaxaqueñas, chiapanecas, del sur del país, hombres y mujeres que siguen dándonos pues esa emotividad en sus palabras. Y bueno, Macuilxochitzin, que era una poeta náhuatl de la época prehispánica, es mencionada en estudios de Miguel León Portilla. Actualmente Yolanda Matías García es una poeta también contemporánea que escribe en lengua náhuatl. Macuilxochitzin fue hija, como ya les dije, de Tlacaele, que era el consejero de los Tlactuani, y pues no hay mucha información de ella, solo se sabe que nació en 1435 y que era de origen chichimeca, fue adoptada por Tlacaele y llevada precisamente a Tenochtitlán. Su nombre significa señora cinco flor y de acuerdo al calendario azteca, pues bueno, ese era el nombre que le correspondía por haber nacido en un día 5 flor. También se dice que su nombre provenía de la diosa del arte y de las canciones, así como de la danza. Sus composiciones poéticas estaban enfocadas en las batallas y enfrentamientos que sostuvo su padre, en plena expansión de los mexicas en toda Mesoamérica. De ese legado solamente se conserva un poema atribuido a su autoría, en donde ella relata una de las últimas conquistas sugeridas por su padre y dirigidas hacia el territorio Matlatzinca. Dice así, es muy breve, dice: elevo mis cantos, yo, Macuilxochitl, con ellos alegro al dador de la vida, que comience la danza. Muy emotiva. Recordemos que la danza también era una parte muy importante dentro de lo que es las artes y la festividad de los pueblos mexicas. En la actualidad, Yolanda Matías García es una poeta mexicana en lengua náhuatl que ha escrito poemarios en náhuatl y español como Xochitlactoli Ica Moyolo, palabra florida para tu corazón, y Tonal Xochimec, los días del sol. Sobre la poesía como canto, la poeta guerrerense escribe lo siguiente: vengan todos, cantaremos,
Cantaremos con el cielo y con las flores, con los pájaros y los girasoles cantaremos. Cantaremos y su color nos dará el arco iris. Cuando en lo alto esté el sol cantaremos, cantaremos cuando en silencio estén todos los ríos, cuando nos dé su luz la luna cantaremos, con la sonrisa de los niños cantaremos. Cantaremos tomados todos de la mano, con la estrella que brilla cantaremos, cantaremos y seremos muchos más en el camino y nuestro hermoso canto escuchará el mundo. Cantaremos y nuestro himno llegará al mar, como un colibrí volará nuestro canto. Será grande como la verdad de mi pueblo y como la fuerza de un árbol cantaremos. Con fuego en el alma cantaremos y por siempre caminaremos juntos. Con los pájaros, las flores, el sol y la tierra cantaremos. Pues, ¿qué les parece? ¿Qué les parece este poema de esta escritora de lengua náhuatl? Sin duda, esta literatura de nuestros ancestros es muy, muy extensa. Esto es solo una pincelada de la gran producción literaria, porque de verdad que es infinita la producción de todos estos géneros literarios de los que ya en un momento les hemos hablado, que va desde pues cantos a los dioses, va también de cómo ellos se relacionaban con la tierra, con el cosmos. De verdad son muy, muy, muy diversas las producciones literarias de los Amochtli, que recopilan toda la producción literaria. Y bueno, los nuevos tlacuilos y xochicuicani nos muestran también hoy en día esa riqueza de nuestros antepasados y la realidad del mundo náhuatl y otras culturas originarias. Vamos a una última pausa y regresamos para despedirnos con flor y canto. Acércate al Pilares más cercano a tu domicilio y aprende realización audiovisual, ajedrez, box, lengua de señas mexicanas, escuela de código, muralismo, cartonería, música, teatro, artesanías textiles, vitrales, confección textil, animación, huertos urbanos y cosecha de lluvia, entre otros. Todas las actividades son gratuitas. Continúa escuchando Radio Pilares, las voces de la comunidad. Pues estamos de regreso de nuevo en este último segmento de Semanáhuatl y recuerden que estamos hablando de literatura mexica, de literatura de los pueblos originarios y bueno, concretamente nos estamos enfocando en la literatura en lengua náhuatl. Y yo quiero compartirles algunas poesías de Natalio Hernández. A mí en lo personal es un autor que me gusta mucho leer. Precisamente tiene un libro que se llama Yancuic Anáhuac Cuicatl, Canto Nuevo de Anáhuac. Se me hace una poesía que rescata como que esta parte de los Huehuetlactoli, de las historias épicas de los Amochtli, y les voy a compartir algunos poemas que tiene en este libro de poesía náhuatl, que se los recomiendo. Los repito, se llama Yancuic Anáhuac Cuicatl, Canto Nuevo de Anáhuac, de Natalio Hernández. Y dice así, voy a tratar de leerlo en náhuatl y después haré la traducción del texto. Xocoyotzin moyolnonotza, ashika tonati timoyolnonotzas, miak tlamamtli, kiawoki moyolo, yeka tipastlami, yeka tiyolkuitlamiki, kemaya timoyolpitzawa, ayocana ximocueso, ayocana xiknochoca, yeyetzin moyolo, yeyetzin monemilis, iwan motlalamikilis, sampa
Xipaki, Sampa, Xiyolpaki, Xitlachia, Hueca, Xitlachia, Yayetzin, Xitlachia, Xiquita Tlanextli, Xiquinita Yayetzin Xochimec, Xiniquita Totomec Papalomec, Iwan Nochi Tlen Oca Ipan Tlatipactli, Nochi San Tipano, Nochi Titlacactehuase, Tecueso, Niti Yol Toque, Temamati, Nititlachix Toque, Yeca Moneki, Xitequiti, Moneki, Xitlatepanita, Xinemi Ica Paquilistli, Amoquema, Ximocueso. Xocoyotzin dialoga con su corazón. Llegó el día en que debes hablar con tu corazón. Muchas cosas guarda tu corazón. Por eso te irritas, te vuelves colérico. Algunas veces lloras de sentimiento. Ya no estés triste, no llores de sentimiento. Tu corazón es noble, es bello tu pensamiento. Ríe nuevamente, que tu corazón vuelva a sonreír. Despierta, mira lejos, mira con alegría. Mira el amanecer, contempla la belleza de las flores, observa los pájaros, las mariposas y todas las cosas que existen sobre la tierra. Todos somos fugaces, todos nos iremos. Es triste nuestra vida en la tierra, es difícil nuestra existencia. Por eso debes trabajar, por eso debes respetar. Vive con alegría, que no te invada la tristeza. Bueno, pues, ¿qué les parece este poema de Natalio Hernández? Les repito, a mí creo que es uno de mis autores favoritos. Y bueno, hay otro que se llama Yancuic-Cuicatl. ¿A qué les suena? Yancuic. Bueno, dice Yancuic-Cuicatl. Huesca, Hualasque tlen tlapalan. Eguanej noihki tlen Cihuatlampa. Miak Hualasque tlen Ejecapa. Noihki tlen Huitztlampa Ehuenaje. Sampa Manechicojque. Sampa Motlaspaloque. Momatico Nahua Yoltoque. Momatico Nohua Tlachitoque. Ica Yolpaquilistli. Motlacpaloque. Nochi Yolpaque queman. Motlacaquilique. Mopohuilique. Tequipacholi. Noihki. Mopa Huilique. Yolpaquilistli. Tlactoque. Huehuetlacame. Huehuetlactoli. Quitequite. Nochi ica ninyolo. Quintlacaquilique. Tlalamiquilistli. Tlen quitepanohque. Nochi mohualcuapato. Inchinasco sampa asito. Chicagua tlactoli quicuapacto. Chicagua tlalamiquilistli quiaxitito. Canto nuevo. Vinieron de lejos, vinieron de Tlalpan, también de Cihuatlampa, llegaron muchos, llegaron de Ejecapa y también de Huiztlampa. Otra vez se reunieron, vinieron a saludarse, a saber que aún viven, a confirmar su existencia. Sus corazones se alegraron al saludarse, todos se emocionaron al escucharse, se sintieron fortalecidos, se contaron sus tristezas y alegrías. Hablaron los ancianos, pronunciaron los huehuetlactoli, todos escucharon con respeto la sabiduría de nuestros mayores. Después retornaron nuevamente a sus pueblos indios y regresaron. Volvieron con la palabra enriquecida, con el pensamiento fortalecido. Bueno, pues les repito, es muy emocionante leer la poesía, el canto nuevo, cómo estos autores de hoy en día
pues siguen manteniendo ese amor por las letras, ese amor por la palabra antigua, por la palabra de nuestros ancestros. Y sin duda muchos de los poemas de hoy en día, pues sí, recobran esa esencia, recogen esa enseñanza de los ancestros. Les voy a leer otro, ahora se los voy a leer en castellano, así, porque ya estamos con el tiempo encima. Dice así: no estamos solos. No estamos solos. Los dioses caminan con nosotros. Los guerreros nos fortalecen. Recibimos consejos de los ancianos. Queremos fortalecer nuestras raíces. Deseamos fortalecer nuestros corazones y difundir nuestra sabiduría. Resulta difícil el trabajo. Largo y penoso es el camino. Camino nuevo, nuevo amanecer. Vengan, vengan, vengan. Vengan todos a recibir el nuevo sol, el nuevo amanecer. Y bueno, pues sí, vengan todos, Xihualahca, Xihualahcan, Xihualahcan, vengan todos a conocer la literatura mexica, a conocer la palabra antigua, pero también el canto nuevo, también todo ese arte que nos han dejado nuestros ancestros. Y bueno, pues queremos hasta aquí dejar el programa, su programa Semanáhuatl, en donde estamos hablando de la literatura mexica. Quiero comentarles que así como se escribía, se narraba sobre pues la vida, el universo, también se hablaba de los dioses y de las diosas. Y es Natalia Hernández quien también nos habla sobre Coatlicue, la diosa madre tierra, también que se le conoce. Y tiene un poema muy, muy bonito que se llama precisamente así, Coatlicue, y dice lo siguiente: Coatlicue, Totlanatzin, Sihuapiltzin, Ilamatzin, Tehuatzin, Titech Yolitia, Tehuatzin, Titech Yolchicagua, Ticolinía, Olin Yolistli, Xopantlan, Timuxochiotia, Coatlicue, Chalchiotlicue, Itztetl, Motlacayotipa, Mahuistic, Xochipetlatl, Motlaque, Tonantzin, Cuetlaxupeu, Totlanatzin, Coatlique, Sihuapiltzin, Ilamatzin. Bueno, ¿quieren saber qué dije? Bueno, pues dice así este poema. Coatlicue, falda de serpientes, madre tierra, pequeña niña, ancianita, das vida, das vigor, generas vida y movimiento, floreces en primavera. Falda de serpientes, falda de jades, cuerpo de obsidiana, manto de flores preciosas, Nuestra Señora que cambia de piel. Madre tierra, Coatlicue, pequeña niña, ancianita. Bueno, pues mucho que ver precisamente con la historia de la creación en estos poemas del Canto Nuevo. Y pues les recuerdo, y bueno, creo que en esto todos estamos viendo cómo se rescata toda esta historia y tradición oral de la literatura mexica, cómo la palabra de los nuevos poetas, la nueva poesía o el nuevo canto, sigue retomando a fin de cuentas de esta esencia de lo que fue nuestros antepasados, la cosmovisión del mundo náhuatl de aquel tiempo, pero también es esa relación que sigue habiendo con nuestros ancestros, con nuestro entorno, con nuestra manera de explicarnos el mundo. Y pues bien, estimados radioescuchas,
Esperamos que haya sido de su agrado pues este programa sobre literatura mexica en esta transmisión de Semanáhuatl. Ojalá y les hayan gustado pues parte de los poemas que hemos compartido, y pues también los invitamos a que ustedes por su cuenta pues se adentren. Hay poesía para todos, para todas las edades, para todos los gustos, historias, leyendas. Adéntrense en este mundo de la literatura náhuatl. De verdad que conoceremos también esas formas de pensamiento que creo que de alguna manera, por desgracia, se van perdiendo. Seamos partícipes de este resurgimiento de las lenguas originarias. Los invito muy respetuosamente a que pues, nos digan qué les ha parecido este programa, qué piensan, y los invitamos a conocer pues, sí, toda esta serie de géneros literarios de nuestras culturas ancestrales. Les repito que hay cuentos, mitos, leyendas, historias, relatos, de todo y para todos. Y pues hasta aquí nuestro programa Semanáhuatl. Nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias por escucharnos. Gracias a nuestros amigos nuevamente en los controles, a nuestro amigo Bernardo, que estuvo muy atento allí en los controles, y obviamente pues a nuestra productora, que siempre está allí dirigiéndonos. Deseamos que sean muy felices. Tito Tasquej, nos vemos pronto y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Tito Tasquej. Semanáhuatl. Hablemos del mundo náhuatl, lengua y pensamiento que vive en el México de hoy. Pilares regenera el tejido social en zonas prioritarias mediante la participación de sus habitantes en comunidad. Radio Pilares es un espacio de diálogo, información y reflexión. Las opiniones vertidas en sus programas son de quien las emite y no necesariamente reflejan la visión de Pilares. Pilares, puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes presentó Radio Pilares, las voces de la comunidad.